Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy, antes de entrar a ver lo que está haciendo Bitcoin, os voy a comentar de Backpack novedades que tenemos, aunque las comentaré más detenidamente en el vídeo de mercados al día del lunes, si me acuerdo. Porque, bueno, pues tenemos esta página, por ejemplo, dentro de Backpack, que es nueva, en la que nos sale un calendario con las empresas que van a dar resultados en ese día. Fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, el día 18, que es hoy. Tenemos esta empresa que da resultados, solo una más también. Hay dos. Si pinchamos dentro nos salen estas dos. Si vamos otra vez para atrás, pues por ejemplo, un segundito. Vamos aquí otra vez al calendario y por ejemplo vemos que el día 21 Google es una de las que presenta resultados más 62 empresas. Si pincháis ahí pues os salen las 62 y si pincháis dentro pues os da datos de esa empresa, etcétera, ¿no? Así que está muy bien para saber por dónde va el mercado. Esto estamos hablando de acciones y lo mismo tenemos también esta página donde aparecen todas las acciones, todas las que queráis. Hay 6.375 acciones aquí listadas con su precio, capitalización, rendimiento en el último día, en la última semana, en el último mes, etcétera, ¿vale? O sea que mucha información para el que opere en acciones que está muy bien. El token de Backpack seguimos vigilándolo porque nos sigue interesando mucho porque está creciendo muy bien este exchange y tiene todas las licencias en Europa, así que lo vamos a ir siguiendo porque, como digo, el token de Backpack es muy interesante, no porque sea el token de un exchange como puede ser BNB o puede ser BGB o cualquier otro token, sino mucho mejor porque va a dar opción a que la gente que holdee este token durante los últimos días, o sea, durante de aquí a, bueno, no un año ya porque empezó aquí cuando salió a cotizar el token, pero desde el día que empezó a cotizar hasta que pasen 365 días, la gente que tiene este token y lo está holdeando en Backpack está adquiriendo derechos para tener acciones cuando la empresa saque acciones a cotizar. Así que es un token que te da derecho a ser dueño de la empresa, digamos, entre comillas, dueño, ¿no? Bueno, sí, dueño en realidad porque vas a tener acciones de la empresa cuando empiece a cotizar. Así que bueno, pues eso es lo interesante del token, lo repito una y otra vez porque ayer me encontraba precisamente con una persona que me decía, sigo tu canal desde 2021 y tal, pero no tengo Bitcoin, tengo Aster y no sé qué otra altcoin me dijo. Y le dije, pues para tener eso, si no vas a tener Bitcoin, si no vas a tener Bitcoin, porque lo que interesa realmente es Bitcoin, por lo menos si vas a tener altcoins, mírate la de Backpack, le dije, porque bueno, pues mucho más interesante que cualquier otra, ¿no? ¿Vale? Dicho esto, ya vamos con el mercado. El comportamiento del mercado de ayer fue muy positivo para Bitcoin, porque vamos a ver ahora lo que hizo la bolsa. Fijaros, el SP 500, qué caída, caída del 1,04%, con dos velas malas realmente, porque fijaros que las velas del viernes y jueves envuelven toda la parte de arriba que llevaba haciendo desde el día 30 del mes pasado, o sea, se ha comido todo lo del mes, lo poco que había ido avanzando día tras día, se lo ha comido en 2 días a la baja, con lo cual ha perdido mucho el SP 500 y la pinta técnica pierde un poco de, o sea, empeora, digamos, ¿no? El gráfico, el Nasdaq también, como veis ahí, y sin embargo, Bitcoin no solo está bastante por encima de lo que estaba el día 30, sino que en el día de ayer se dio la vuelta y acabó en positivo y hoy está en positivo también. O sea que es muy, muy interesante porque está empezando a desmarcarse un poquito al alza. No es que sea para tirar cohetes porque tendríamos que desmarcarnos un 50% al alza para recuperar parte de lo perdido, parte solo, ¿eh? Parte, para recuperar ahí los 100.000. Tendríamos que desmarcarnos un 50% al alza de la bolsa y no es eso lo que estamos haciendo, evidentemente estamos desmarcándonos, pero no tanto. Pero por lo menos son signos positivos, son brotes verdes que se ven en el mercado para pensar que, bueno, lo peor ha podido pasar, que aunque tarde en recuperar, pues los mínimos puede que ya hayan sido, es muy probable que ya hayan sido esa zona que tocó en el día 1 de este mes. Y que bueno, lo que digo, poco a poco, pues aunque las cosas no vayan tan bien ni tan rápido, por lo menos ir recuperando esa diferencia enorme que tenemos en el comportamiento del índice del índice de S&P 500 con Bitcoin, ¿no?
Bien, eso es lo importante que está pasando en el mercado, esa resiliencia de Bitcoin en los últimos días. Vamos a ver si somos capaces de romper la zona de los 66.500, porque esa es la clave. Marcar un máximo creciente nos daría mucho impulso, nos daría un par de días seguramente muy fuertes después de romper esa resistencia, que nos desmarcaría de los mercados y empezaría a limar, aunque sea parte, y aunque sea poco, pero empezaría a limar esa diferencia de comportamiento que ha tenido la bolsa con respecto a Bitcoin. Por cierto, hablando de la bolsa, pues hemos comentado el token Backpack que le estamos siguiendo para ver si corrige y lo podemos coger a un buen precio. Hay otro activo que nos interesa mucho en el largo plazo, que dijimos, vamos a seguirlo. SpaceX, 123,99, por debajo del precio de salida de 135. Ya dijimos que lo iba a perder, que iba a caer, y yo lo estoy esperando por la zona de los $60 o así, en principio. O sea que todavía le queda una caída grande a SpaceX. Va a tardar meses, evidentemente, en caer ahí. Pero cuando caiga por esa zona de los $60 o así, empezaremos a pensar en añadir algo de SpaceX a la cartera, porque creo que en el largo plazo sí va a ser interesante, pero es que es muy a largo plazo SpaceX. O sea, es una empresa que creo que le va a ir muy bien, pero es que todavía los potenciales beneficios que pueda tener SpaceX vienen de minería espacial, no sé, de fabricación de naves de transporte en el espacio, no sé. Es un futuro prometedor, pero que está muy lejos. Entonces la cotización seguramente en el corto plazo caerá, como digo, y habrá que acumular, pero para el largo plazo algo, ¿no? En principio. Pero bueno, lo iremos siguiendo, como digo. El caso es que Bitcoin se está comportando bien. Vamos a ver las diferentes temporalidades. Mensual va muy bien de momento. Como dijimos, este mes podría incluso llegar a la zona de los 68.000 y pico. Si esa vela continúa evolucionando bien. La vela semanal de momento va bien también. No es una vela rompedora todavía, pero ha estado justo en la resistencia, que es esa zona de 65.720 en el semanal. Fijaros que es el suelo anterior, esa zona, en cuerpos de velas semanales. Y es la resistencia que nos dejan las velas de la semana 8 de junio y 15 de junio, esa zona de 65.720. Superar ese nivel es importante porque nos lanza hacia la línea bajista, que está cerca de 71.000, ¿vale? Y romper esa línea bajista evidentemente sería la bomba, eso sería brutal. No sé si lo va a conseguir, pero si es capaz de romper esa línea bajista, podría subir rápido hacia la zona de los 78.000, 80.000 incluso, ¿vale? Así que está empezando a mejorar, como digo, el aspecto técnico que tiene ahora mismo Bitcoin. La mejora total sería romper la línea bajista principal, esa línea azul. En gráfico diario ya hemos visto las posibilidades que hay y el 66.500 es la clave para marcar un máximo creciente. Y en el gráfico horario pues ha entrado en modo fin de semana, como veis las horas apenas tienen volatilidad. Tuvo esta recuperación en el día de ayer a partir de las 5 de la tarde, que es lo que le hizo desmarcarse de las bolsas cuando las bolsas estaban mal en ese momento, cayendo y a peor. Y bueno, pues luego se ha mantenido ahí, como digo, el sábado, día tranquilo. Vamos a ver qué pasa del fin de semana. Todo lo que sea mantenerse en este nivel ya es positivo, pero si es capaz de superar en este gráfico horario, como veis, los cuerpos de la vela de las 8 y 9 de la noche de ayer, que está en 64.300 aproximadamente, pues todo lo que sea superar ese nivel nos daría impulso adicional para cerrar la vela semanal, mejor aún todavía de lo que va. En cuanto a las altcoins, pues ya hemos repasado el token de Backpack, que lo estamos esperando. A AVE cayendo, ha perdido o está perdiendo ligeramente en este momento el soporte. Luego al cierre ya veremos si lo pierde o no. Si lo pierde al cierre, habría más caídas. Cardano rebotó un poco en el día de ayer, pero fijaros que sigue estando en los mínimos, muy mínimos. BGB sube un 0,16%, pero no termina de reaccionar. Yo creo que hasta que no confirmen una licencia MiCA, pues el token estará así un poco castigado, lo mismo que BNB, en tendencia bajista, y hasta que no confirmen una licencia MiCA, pues no se irá para arriba seguramente.
Ethereum repitiendo, ha caído estos últimos días, busca apoyo en la zona de la línea clavicular, que es la zona de los 0,02830. Busca eso y busca que Bitcoin rebote, claro. Hasta que Bitcoin rebote, pues Ethereum no rebotará. Solana 0,29% abajo, ha perdido el soporte, como veis, se ha alejado de esos 0,0012, que es en donde en teoría debería haberse apoyado. El buen comportamiento de Ethereum seguramente no le vendrá bien porque al final son competencia. Tron está rondando la línea de tendencia y si la pierde, cuidado porque puede haber caídas importantes. XRP sigue a la baja, perdió el nivel en el que estaba oscilando, es el mínimo en los 0,00001737. Está por debajo de ese nivel, hasta que no recupere ese nivel no habrá subidas importantes y Zcash cae un 1,48 pero sigue manteniéndose arriba de momento. Y nada, pues a ver si se confirma este buen comportamiento del viernes durante el fin de semana. Dejamos ahí a Bitcoin en 64.025 y espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.